Bienvenido a una prueba parcial, o una prueba de un caso de la regla del L'Hopital cuando tenemos la forma indeterminada de 0 dividido por 0. La regla del L'Hopital establece que el límite de x se aproxima a c if de x dividido por g de x es igual al límite cuando x se aproxima a c de f' de x dividido por g' de x cuando el límite original está en la forma indeterminada de 0 dividido por 0, o cualquiera de las formas indeterminadas que se enumeran aquí. En este video, solo abordamos la forma indeterminada de 0 dividida por 0. Para comenzar, suponemos que f de c y g de c es igual a 0. F de sig de x son diferenciables, y g' de c no es igual a 0. Comenzando con el límite visual, restaremos 0 del numerador y el denominador. La razón por la que queremos hacer esto es que ahora podemos sustituir f de c por 0 en el numerador, y g de c por 0 en el denominador. Porque recuerda, f de c y g de c son iguales a 0. A partir de aquí, echemos un vistazo a nuestras notas al costado. Sabemos que esta es la definición formal de una derivada, pero también tenemos esta forma alternativa de la derivada que es f' de c igual el límite a medida que x se aproxima a c de la cantidad f de x menos c de x dividido por la cantidad x menos c. Lo que vamos a hacer es transformar el numerador y el denominador de este cociente. Entonces se parece a esta forma alternativa de la derivada. Para una revisión rápida, recuerde, este cociente es la pendiente de la línea secante, y luego cuando x se aproxima a c, la pendiente de la línea secante se aproxima a la pendiente de la línea tangente, que es igual a f' de c. Mirando el gráfico a continuación, la línea roja es la línea tangente al gráfico en el punto c, f de c, pero si comenzamos con la línea secante, pasando por estos dos puntos, la pendiente es igual a la cantidad f de x menos c de x, dividido por la cantidad x menos c, y nuevamente, a medida que x se aproxima a c, este punto de la línea secante se acerca al punto de la tangente c, este punto aquí, y la pendiente de la línea secante se acerca a la pendiente de la línea tangente que nos da el valor de la función derivada f' de c. Ahora, volviendo a nuestro trabajo, queremos que el numerador y el denominador se vean como este cociente aquí. Y por lo tanto, ahora vamos a multiplicar el numerador, y el denominador por 1 sobre la cantidad x menos c. Debido a que estamos multiplicando el numerador y el denominador por la misma cantidad, esto es lo mismo que multiplicar por 1. Y ahora encontremos estos dos productos. Una vez que encontremos los dos productos, observe cómo este cociente se parece al cociente en la forma alternativa de la derivada, y también lo hace el cociente en el denominador. Sabemos que el límite de este cociente es igual al límite del cociente en el numerador dividido por el límite del cociente en el denominador, y nuevamente, enfocándose en estos dos límites. Estas son las formas alternativas de la derivada y, por lo tanto, el límite en el numerador es igual a f' de c, y el límite en el denominador es igual a g' de c, y ahora tenemos lo que necesitamos, porque observe cómo comenzamos con el límite a medida que x se aproxima a c de f de x dividido por g de x. Y mostramos que esto es igual a f' de c dividido por g' de c, donde encontramos f' de c al evaluar f' de sig es igual a c, y encontramos g' de c al evaluar g' de x en x igual a c. Y por lo tanto, tenemos lo que necesitamos. Hemos mostrado el límite cuando x se acerca a c de f de x dividido por g de x es igual al límite cuando x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x, que si evaluamos usando la sustitución directa, es igual a f' de c dividido por g' de c. Y de nuevo, esto no es una prueba completa de la regla del L'Hopital, pero debería ayudar a justificar la regla del L'Hopital cuando tenemos la forma indeterminada de 0 dividido por 0. Espero que hayas encontrado esto útil.